Caray Boejara, Ramón Martínez, Montenondeva, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción Peguá, estaba Pedro Juan Caballero, Boejara, Catupirí, Marcelina Muñoz de González, Ateneo Samuel Jara, estaba Pedro Juan Caballero, a Capitán Bado, a Mambay Tusacuella, a Benimea, bien Boejara Cuera, en Bacoa, Ateneo, a Facultad de Ciencias Agrarias, también Boejara, Opa de Tele, que te ima y te di por ver, que hay un poquito de bebé que no debe, que te va a esa caja o bien, un imagen que estaba cobrando. A ver, ahí, David Campo, como Hassab, o Roel Maio de Arico, tem a vocação dele, a vocação do Harem. Nem a Jacarta Hau mesmo, eu que tu vê, a Taanga, a Ipotami Pedissarico, o Mineral Penal de Teco e Coama, que tu vai começar, já vou pirar o vídeo que veio Coama. A mí me llamo Pecoay y que tú me esa Pecoaco árabe. Si ya puta como coño tiene papi cotalle porque te van a mí. O iba a vender a pedir menos y ahora mí. Ahí alguien que nos habla ahora mí. O quieren escuchar exclusivamente ahora mí. Yo no tengo ningún problema. Y hacerlo bilingüe, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a, como diría, vamos a empezar por el principio. ¿Cuánto tiempo hace que esto que llamamos guaraní, ya sea como idioma o como parte de una cultura representada por una sociedad? Yo estoy viendo acá presente nuestros hermanos Paita Veteranos, están presentes acá, quiero que un fuerte aplauso para ellos. Y justamente porque ellos son el principio de todo. Y algo muy interesante que tiene Amambay o Amambay, que es lo que yo voy a explicarles acá en el transcurso de este encuentro. Cuando nosotros miramos los libros de historia, del colegio, de la escuela, todos ustedes van a recordar que la historia del Paraguay empieza prácticamente cuando se funda el Fuerte de la Asunción el 15 de agosto de 1537, ¿verdad? Y todos se acuerdan también que antes de eso se menciona a Sebastián Gaboto y a Alejo García, 1524-1527, como los que descubrieron el Paraguay por agua, Gaboto, y por tierra Alejo García. Y después uno mira en el libro, ¿y qué hay antes? Es como si fuera que no hubo nada. Uno mira en una página, hay cuatro vertientes. A ver, los primeros habitantes, leíamos Pisa y los guaraníes, leíamos Pisa y la civilización precolombina. Alguna página. Hoy se acuerdan de Mocoy, se acuerdan de Mocoy. Siempre tenía Ipucubeo, y Huacuelio, de Caraí, Catupirí, era Efraín Cardoso, o ahí va, pero hay 5 páginas. 5 páginas. Y a partir del descubrimiento de América, de la fundación de Asunción, en 1537, el libro de historia que tenemos tiene 200 páginas. Y repito, es como si fuera que antes no hubo nada. Bueno, entonces vamos a mirar un poquitito acá para poder entender este fenómeno del cual yo les estoy hablando, ¿verdad? Y quiero mostrarles a ustedes unas placas que preparé acá justamente para compartir con ustedes. Hoy, en Paraguay, este es el resultado más reciente. Dentro de poco, con el censo que se hizo el año pasado, vamos a tener los resultados actualizados. Pero esto es hasta el año 2019. Se llama encuesta integrada de hogares. Después viene por Andú, o para Teatro, o Baté, Mapa, no viene hoy Purubea, guaraní, castellano, la mezcla de los dos, lo que llamaríamos el ciudadano o la ciudadana bilingüe, y también los que hablan otros idiomas, que no son ni guaraní ni castellano. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense ustedes, esta
dar un dato del año 2019 que se dio a conocer recién en el 2020, después de los cálculos estadísticos que se hicieron. Y van a encontrar ustedes arriba mismo, IPP guaraní, 38,5%. Oñeguera guaraní o ibeña neretana. El idioma más hablado del Paraguay entre el guaraní y el castellano es el guaraní. Y solamente habla guaraní, en castellano, porque era Saío y Gurú castellano, 38,5%. Hay que tener más a podemos redondear en 40, muy poco lo que falta. Y si hacemos un cálculo, suponiendo que somos 8 millones de habitantes, que probablemente alcanzamos 8 millones, 8 por 4, 32, 3.200.000 paraguayos hablamos más guaraní, o hablamos únicamente guaraní. A veces o a Mambaype, a Pepero Pacarillo, de guaraní, a portugués, de purubé. Se hace pero para que tengas en luz y en el juego, a en tu guaraní, a salir castellano. Ecuador de purubá castellano, a tu inglés, a en tu guaraní, que te tenga el juego, a portugués, a PAP de Satape, Moco y Jame, Pepe Ina, guaraní castellano, 30,6%. 30,6%. Pepe, hay que ser, oye, también la literatura, por un dato interesante, somos bilingües, hablamos las dos lenguas, castellano y guaraní en Paraguay. Pero en ese 30,6% que les estoy comentando, hay una mayoría que primero habló guaraní y después aprendió castellano. Además, a Pepe de ustedes piensan, oye, que nada de guaraní no quiero castellano, ¿cómo vuelve? Sin problema. Y ustedes tienen acá el tercer idioma, sin problema, ¿verdad? Pero primero fue guaraní. A veces, acá se le dio para Paraguay 3 meses, pues a Pilla se bajamos a casa para lugares, acá yo siempre. Muchas casas para lugares, ¿verdad? En el lugar de un poco de hace Pepe Guarena. Bueno, yo viví prácticamente hasta los 6 años en Uruguay. Ambas Pepe Andúa, para Pepe Neña, guaraní. Si es en castellano. Recuerdo que dice gran muy que dice abuelo. Sabe, iba a ser años antes de la escuela, había gente de Jerusalén. Que era gente. La escuela, la gente. Bueno, justo una semana antes de empezar las clases en el mes de febrero, mi padre consiguió un trabajo en Asunción y nos mudamos. Mi padre, mi madre, una hermana menor que yo y yo. Fuimos a parar a Fernando de la Mora. Y donde hoy está la municipalidad de Fernando de la Mora, en el centro mismo enfrente, antes había una escuela que se llamaba Manuel Domínguez, de Bellacosa. Se mandó a poner una semana antes, se que abuela de Luis, así de ahí. Si era voy por que tenía que cargar, y si viajaste ascendieron a montar a la escuela, un poco aquí la acelera, movimos la acelera, y un se a que no se que se lo anotamos, le ayudamos a la escuela, pero hay una semana entera sacan un dulce, porque otra vez se ve la gente, después eso, va la gente la seca, bueno, y llegó el día. Y otra vez, bien temprano, llegamos el primer día de clase. Y recuerdo muy bien que entramos a la sala de clase y me dijo mi abuela, justo en la primera fila, y dice, a ver, guapita, ve como dice dos indicaciones. Le dice, te o beta en la mitad y mitad de ya de guapo. A ver se vai ter tocado, a piqueu, de pepitar a penanho, a retão e ahorita hablando de 6 años, a 7 cosas de sabe. Antes que a niña nace, mañana se meta muy tejes. Primero, antes de malo de cotar. A segundo, el circuito de tico y cara y ya un monotía.
a la señorita esa. Y yo hice la maestra, la señorita, ella, la profesora Verano. Tal cual, entraron los otros, está la señora de lugar, mi taconera, que no se me toca, pero yo dije, no me toca. Se no entendí, añado el pavo. Pero ¿qué pequeño? Luego, pues a beber, tal cual, y el primo más, Santino. Si se nace esta mañana, se abuela, mi bebé aquí, a ver, o usa a ver, ella que se le llama Matías. A un poco se le llama de terreno yo. A un primo que y la gente esa. Así es el que yo digo, a mañana, hay que hacer la pena para la gente esa. Ni una miserable palabra no entendí la de ella. A mañana, bebé. Así es, a ese pega, pero así, a no le cooperamos. O sea, a ese pega, pero a que estemos en esta nena, a que estemos en esta. Y me voy si esto la entendemos castellano, no tiene cero. A pero ni por se ve, a ver, ni tu sangre, a pesa la ese. Y fue una verdadera tortura para mí la experiencia de la escuela, porque yo quería entender y el idioma que usaban conmigo no era guaraní. Todos los demás entendían, menos yo. Entonces, yo sin darme cuenta, había sido que estaba haciendo inclusive, hablando mal y pronto castigado. Cuando me preguntaba algo la profesora, yo no le decía nada. La profesora decía en Google, la iba a decir, un acento más atrás, se metió en lugar para irse. La vela no tiré por la pared. Pero mi guarda es la castina, mi pega yo se le guarda. Apenas un David, ajá, no David, apenas. Allí se ve, la segura, déjame ver. A uno que le siento sacarse al otro día de vivir la escuela. Esa le siento, entre las 5 de la escuela, yo llegué a la escuela. Bueno, eso me llevó a mí casi 2 años, a 3 años, poder acomodarme al castellano. Y dentro de ese proceso también, algo que recuerdo, ya unos cuantos días, tal vez 1 o 2 meses, yo una sola palabra aprendí a decir mal en castellano, y era bueno, ni siquiera bueno, era bueno. En el de Guaraní ya es bueno, abuelo, allá apenas yo voy a pasar al cielo. Cualquier cosa es bueno. Allá dice bueno, allá ya, bueno, hoy mira qué bueno que estoy bien. Bueno. Y esa situación es lo que yo les voy a pedir a ustedes. Ustedes son bilingües. Ustedes son trilingües, ustedes pueden hablar también inglés, francés. Ustedes ya superaron la etapa, pero piensen siempre en ese niño que va a la escuela. Más todavía si es por año adelante, porque va a pasar lo mismo. Y es una sensación que a nadie le gusta. Yo estoy seguro que la mayor cantidad, el más alto porcentaje de deserción escolar, un mío que ya leído, a mí tocó ir a la escuela, ellos que ya, ojo, muy bebé, y yo ya he probado baja, lo que hay, nada de sacar su verdad, a mí no lo veo, oye, luego, yo sé que hay problemas económicos, que hay problemas de dinero, que hay problemas de salud, que hay problemas de caminos, todo eso, pero en primer lugar está el idioma. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay una criatura que habla solamente guaraní, en la escuela solamente castellano, y yo digo, el problema, esta criatura no está aprendiendo castellano porque tiene problemas económicos. Entonces yo, para salvar su problema, le pongo un banco en la casa. Ahora la plata de cosas, pero a mi potaje. Y recaudamos ahorita 100.000, 150.000 al día. Y como nada, hoy quieta, abre plata gestada, Hoy me gusta no debe, tiene ni eso de castellano, ahora ni hay plata gestada, no entendé. Lo mismo llegué, tenía algo de decir el mismo. Pero por el otro lado, un problema de salud. Mi gente en la Siria, que sabe, antes del grupo APE, antes en la Siria, no de voy a dejar a mi de castellano, la saca que llegué desde la Siria. Vemos grande, Renego agua, de esa época,
y vemos pesas de comer madre, tenés a ir a comer. Entonces el problema no es, en este caso, el problema solamente de salud. O que alguien diga, no, el problema de transporte, el problema de caminos. Ayer ya cuando la faltaba de la escuela, no, ¿quién me ve? Todo que te taxi escolar, todo el rato, Pepe, te voy a ver, escuela en donde te meto un poco de sube. Porque llegué a la clase, es la buena gimnasia, pero ¿qué está la clase? O en duda castellano, o llevar a niña, lo veamos ahí, nos sacamos ese, pues ya está. Entonces, en cualquiera de los casos que ustedes me pongan como una especie de excusa de por qué la gente deja la escuela, yo siempre le voy a demostrar que la primera razón por la que la gente abandona es porque no tiene la escuela. También ustedes saben muy bien, no solamente acá en Amambay, Cajaguazú, y en Jucú, Itapúa. Yo hace 40 años que gracias a la Ateneo recorro todo el Paraguay, norte a sur, este a oeste. Cada sábado, domingo yo estoy en algún lugar menos de mi casa. Y les puedo asegurar que en todas partes nosotros vamos a encontrar papá y mamá que no fueron a la escuela o que fueron poco tiempo a la escuela. Y que no le pueden ayudar a sus hijos. Voy a dejar a él que tenía por la mitad, me invitaban jóvenes a ver que te no sube. Para ver cosas, o llegué a ver vamos a dejar a llegar que no te sube. Jóvenes a ver que tú no sube. Nah, ahí no te importa, yo dije, pues, de que tú no sube. Porque no tiene la preparación, porque no tiene los materiales. Entonces, el uso exclusivamente del castellano es un tema bastante delicado. Yo le agradezco acá al profesor ingeniero. De hecho, con la profesora Marcelina hace mucho tiempo trabajamos acá. Los que están estudiando en el Ateneo saben de esto. Pero al profesor, al ingeniero, cuando el otro día, a través de otro profesor también de la facultad, el profesor José Paredes, entramos en contacto con él y me decía, si es potable para niños me hacen y él lo hacía con justa razón y decía justamente que una manera de ayudar a la gente a que entienda mejor todo lo que ocurre es haciendo en su propia lengua. Eso no quiere decir que no aprenda castellano. Claro que tiene que aprender castellano, inglés, francés y todo lo demás. Pero no hay que espérate con que yo Bueno, y fíjense ustedes, en este otro dato, van a ver ustedes en un ratito acá, a mí esa vuelta, bueno, por acá está, vamos a ver. Dice un siguiente dato que ustedes no están pudiendo ver ahí todavía, pero es castellano solo, es 28,5%. Este es un margen que fue subiendo con el tiempo, porque esto 20 años atrás era mucho menor. Aumentó hoy el número de hispanohablantes, de los que hablan solamente castellano. Y van a ver ustedes acá otros idiomas, 2,1. A 2,1 porque mi niña de Cuera, Guaraní, Imabeí, Guaña, Neretame, porque no tenemos que perder de vista que aparte de los miembros de la familia lingüística de los pueblos indígenas guaraní, tenemos también de otras denominaciones que hablan otros idiomas que son muy diferentes al guaraní. Y de eso les voy a mostrar dentro de un ratito. 1,3% del Paraguay sigue siendo población nativa indígena. 1,3 sobre la base más o menos de 8 millones equivale a 120.000 personas. 120.000 personas indígenas, todos, y de esos 120.000, más o menos 65.000, más de la mitad, hablan guaraní. Y entre ellos están acá nuestros hermanos Paita Veterán, guaraní, oña mi Huigá, oña guaraní, oña mi Abá guaraní, tiene Abacatúa, yo llegué a su recuera, oña guaraní, oña vete guaraní, y muy mueva. Guaraní, hay una mi H, uña, o a ver, ya voy a ir a ti, tu chao, guaraní, fuera, afuera. Los Paita Veterán están acá en el Amambay. Los Huigá que están desde Concepción, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Caguazú, Cazapá,
Itapúa, y al otro lado en Misiones Argentina. Y los abá guaraní que estaban más o menos en esta zona de Canindeyú, desde Salto del Guairá bajando hasta debajo de Ciudad del Este, Presidente Franco, es territorio de los abá guaraní. Y enfrente, del lado argentino, Puerto Iguazú, y acá del lado brasileño, lo que sería Paraná. Paraná y una parte de Mato Grosso también tiene a abá guaraní. Son etnias que inclusive en algún momento pidieron que para ellos no exista la frontera que hoy en día separa Paraguay y Brasil, por ejemplo, un territorio separado. Ahora es guaraní y cuando ore y ahora con la teco también lo llevo que jamás peote a Pepeco por el ahí a otro por el ahí a ver que el contento cuatía pero ya como más y tiene su razón, ¿verdad? Bueno, entonces 1,3% hoy es población. ¿Y quiénes son los otros? Y son los inmigrantes. Acá vamos a encontrar brasileños, vamos a encontrar entre los menonitas, hay alemanes, canadienses, mexicanos, rusos, de todo. Y al sur, en Itapúa, nos vamos a encontrar los polacos, vamos a encontrar los ucranianos, otra vez alemanes, japoneses. Hay una inmigración muy fuerte de orientales, chinos, coreanos, japoneses. Esos entran en ese rango que dice 2,1. En el 2,1, sacando 1,3 es población exclusivamente indígena. Bueno, ese es el primer dato. Ahora les quiero mostrar este otro. Este es el dato que creo que puede ser interesante. ¿Cuál como ya lo abre? ¿Cuál? Veame umi guaraní, pero hoy con mi tebero y purúa. Con mi tebero y purú, veame con niño, que mi pueja de fuera, o mano ya es. Veame mujeres que ya pepó. Ya tengo guaraní, olla, que camusillo baja. Camusillo baja, el camusillo. Bueno, entonces ellos tienen la costumbre de enterrar a sus muertos en estos yapepó, que tienen una característica muy interesante. Ellos adornan. Y mucha gente que hoy estudia, hace estudios arqueológicos, están convencidos que estos ornamentos, o en Bequilleguá, son verdaderos códigos de barra. Increíble, pero o sea que hasta el conocimiento de lo que hoy llamamos código de barra es tan antiguo como son los guaraní en esta región. Bueno, esto es un primer trabajo que les voy a mencionar. En 1900, la década del 70, un paraguayo, un gran paraguayo, lastimosamente murió muy joven, José Perazo, José Antonio Gómez Perazo, ese era el Oyecuauca, y José Perazo, usaba el apellido de su madre. Había ido a Europa a estudiar, iba a estudiar una carrera, al final se enamoró de otra carrera y hizo estudios de arqueología. A su retorno vino por Francia, Estados Unidos, Brasil y después vino a Paraguay y llega acá a fines del 70 y viene con una sola idea: a Peña Cambio que te iba a hacer ajata ayer por acá, mo para mí, umi y picuera y arebeba paraguayano, los más antiguos habitantes de Paraguay. Entonces recorrió, él estuvo por esta zona, estuvo por Caguazú, por la zona del Guairá, Paraguay, pequeña. Y después de un tiempo, unos vecinos del pueblo de Caballero, Paraguay, o más en Narre, Mobecucho, pero mi bujahueco, ya me a pesar de haber ido de cabina, arriba a sacarreta. A mi paraguayo y yo bebé de cuál va a evacuar o bastante que hay yo capaz de ver. Llevemos pesa oye por y que todo no eso de papá volvimos a pajear y peja de fuera. Se hizo un estudio que duró 8 años, de 1980 a 1988 estuvieron trabajando en el pueblo de Caballero. Y ustedes seguramente saben que nosotros, todos los seres humanos, los seres vivos, en fin, la naturaleza,
nosotros estamos expuestos diariamente a más de 10.000 tipos de materiales radioactivos. Materiales radioactivos, mi dije, cobre, y uno de esos elementos radioactivos, todos los que recuerdan la tabla periódica de los elementos, está entre varios, hablar de aluminio, hablar de sodio, hablar de cáncer y todo eso, en una parte aparece el carbono. Y el carbono tiene varias valencias, y una de las valencias es la del carbono 14. El carbono 14 sirve para hacer estudios en el campo de la arqueología, para reconocer la edad de los fósiles, sobre todo humanos. Dice que eso entra en nuestro cuerpo, sobre todo en las partes óseas, y permanece hasta 60.000 años. Apenas viví que papá, que tenía una nueva Bogu, y a 60.000 años viví que tenía papá, pero viví, de carbono 14. Aparte del grupo, a pensar en a ver cuánto precisa, a ver si cada vez pero tiene cangüeño, que tiene feo de café, que está pequeña cangüeño, claro. A pensar que este manguera, el hueso largo de la pierna. Bueno, este es el sitio, acá se estudió, y lo que estaba más en la superficie, lo que estaba acá, cavando así, a pocos centímetros, con el estudio del carbono 14 se encontró que tienen 990 años de antigüedad. 990. Que tenemos a 1000 de esa vez, 10 años más falta. 1000 menos 500 años del descubrimiento de América son 500 años antes de que Colón llegue a América, que acá en Caballero había gente viviendo. Y que tenía la delicada costumbre, entre muchas costumbres, la delicada costumbre de enterrar a sus fallecidos en urnas funerarias. Porque cuando usted ve comunidades, sociedades, donde el que muere directamente es tirado a la intemperie y allí pasa por un proceso que todos conocemos de putrefacción, En cambio, acá siempre tuvieron esa costumbre de enterrar a los muertos en estas urnas que están acá. Bueno, entonces, lo que estábamos acá en 990, menos 500 años de historia, es que ya nosotros no sabemos. Que gracias a este trabajo sabemos que había gente, por ejemplo, viviendo en Caballero, probablemente en todo Paraguay, que ya tenía la costumbre, entre otras cosas, de enterrar a sus muertos. Pero ¿qué es lo más interesante? Acá en esta parte, voy a ampliar más. Allí dice, lo más profundamente enterrado, a casi 4 metros de profundidad, tienen 3.620 años. Y esto no es, dicen que probablemente a lo mejor, esto es ciencia, va la ciencia, anda ahí que llegue, 3.620 años. Ahora les voy a pedir que resten los 500 años del descubrimiento de América. ¿Cuántos restan? 3.120 años de historia de gente que vivió, solamente caballeros que nosotros ni la más remota idea tenemos que alguna vez estuvieron allí. Estos datos hasta ahora no están en los libros que se usan en las escuelas. Hasta ahora. Y es una verdadera vergüenza que no estén en los libros, porque es parte de nuestra historia. Porque esto nos indica de dónde venimos. Añade Arejá, añade Ari. La era 500 años Ramos Minte, lo que mucho más. Es más, le voy a pedir que hagan otro cálculo. Si le restamos 500 años a los 3.600, 500 años de descubrimiento de América, decía 3.620 años que no sabemos nada. Pero ¿por qué no hacemos otro cálculo más drástico? ¿Por qué no le restamos los 2.000 años de Cristo? Y el cálculo debería ser 3.620 menos 2.000, 1.620 años antes de Cristo. Según la ciencia, había gente viviendo en Caballero y que ya enterraba a sus muertos en urnas funerarias. Y por historia comparada, lo que aquí entre ustedes leyeron y saben, 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, se empezaban a construir las pirámides, las famosas pirámides de Egipto.
Ustedes busquen, yo no estoy inventando nada acá, esos datos existen, 1600 años antes de Cristo. Y 1600 años antes de Cristo, acá caballero, en Paraguay se estaban enterrando a los indígenas que vivían ahí. ¿Dónde está ese dato? A la verga, no hay. Bueno, voy a pasar a la otra imagen. Voy a dejar la tercera para el final. Acá. Esta es otra imagen que es el mismo prácticamente la misma cosa que la anterior. Van a ver, acá se ve mejor, que es acá que llegó a ver. A pensar para esa muy bien, mi cambio pues, a ver, manual pues. Esta es una urna, y ¿saben dónde se encontró? Cuando se hicieron las excavaciones, esto ya después de Caballero, el Caballero en 1980 a 1988. El primer dato que le di, de 1980 a 1988. Y este otro dato es cuando se construyó, empezó a construirse la famosa represa de Itaipú. Apenas hoy iban a meter 200 metros para construir esa feo cosa de cemento se iban encontrando las urnas a pedidos de la dirección de Itaipú Nacional, lado paraguayo, lado brasileño, conjuntamente se mandó a hacer este estudio de datación arqueológica y para jugar a Pepe Niño tiene 8.000 años de antigüedad. 8.000. A Humini heredero a Pepe, 10.000 años. Pepe coja güey. A Pepe más voy a niño tiene a ver a llegar a la ella. Ya Pepe ahí te cubre a Pepe Luré. ¿Cuál es el mamá? Me también. Estudio técnico que se hizo en la ocasión para definir la antigüedad de los fósiles encontrados en la zona de Itaipú. 1993-1994, oye, acá, vamos a ver. Pero vamos a llegar al tercer momento. Yo justamente tuve la oportunidad de comentar acá una vez con David Campos en su programa, que aquí, y qué lindo que sea aquí en este día recordar a ustedes este otro dato. Cuando en el año 2007, y acá los hermanos Paita Veterana saben esto, llegó acá un grupo multidisciplinario español que estaba liderado por el doctor José Las Heras, investigador, que trabajó en la zona de Lamambay con, repito, los Paita Veterana. Y a partir del estudio que se hicieron en la zona del Cerro Guazú, en el entorno, también se encontraron los vestigios de las poblaciones ya desaparecidas, ¿Y qué es lo que allí se encontró? Aparte de encontrarse este hecho tan interesante, que es lo que se llama, o se conoce como las inscripciones rupestres, ya los Paita Veterana usaban un sistema de comunicación en la piedra. Cosa que ocurrió acá y en algunos otros países de Europa y otros lugares, pero acá ellos conocían de este sistema de escritura, que quedó nada más y nada menos que en las piedras. Piedras que inclusive una de ellas fue recortada y fue llevada por los españoles para hacer un mejor estudio en España, y luego tener que devolver eso acá otra vez a su lugar, por lo antiguo, por lo valioso. ¿Y saben cuánto? Así en el sitio que ellos estudiaron, uno de los lugares, 5.200 años del más recientemente enterrado acá, alrededor de Azúcar Vendada del Cerro Guazú. Y el más antiguo en ese lugar, que es el más antiguo hasta ahora en Paraguay, está acá en Mambay, 12.000 años de antigüedad. La población nativa indígena en Paraguay, hasta ahora, con este último trabajo hecho en el año 2009 en territorio de los Paita Veterana, tiene nada más y nada menos que 12.000 años de antigüedad. Los que son de acá de Mambay y saben que su familia fueron de acá nacidos, acá del entorno,
pueden decir con mucho orgullo que tienen un abuelito que tiene 12.000 años de antigüedad. Y tendría que ser un motivo de orgullo. Una vez yo tuve la oportunidad de conocer a un japonés, un embajador, era el vicepresidente del Banco Mundial que llegó a Paraguay. Yo trabajaba en un hotel. Llegó este señor y hendija, abuela, sirena, oimiavi, la policía, hablamos, o sea, Hana y Piari, la hotelera viajana y Perete, auton de Cacoave, a Oyupija, o Usendía, o Usupe, Robupichi, Vela, y Cotibe, a Pepe Maoyo, que tenga pañuelo, que tiene problemas, porque Oyupu la Jupa, a un mañana, quiere la Jupa, quiere. Aunque bollar la betení, que te mojara de la vez y su bebé iba. Había bollar, no que te mojara de que el embajador quiere que se cambie la ubicación de la cama. Aunque lo mismo yo calculando, o sea, lo que hay jabón, va a ver, entonces, pero cuando se hipocrítico, los momentos a ver cotajado, usted objetivo, sea por la nube de que te mojara, lo que dice bien. A eso le pido una disculpa, pero quiero hacer una consulta. ¿Por qué el doctor pidió que le cambiemos la ubicación de la cama? ¿Hay algún problema o algún problema? No, por favor, no se preocupe. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente una tradición del Japón. ¿En qué consiste? Y la cabecera de la cama siempre tiene que apuntar hacia donde sale el sol. Yo me quedé helado. Y el segundo hombre más importante de la economía del mundo, vicepresidente del Banco Mundial, respetando sus tradiciones. También hay que calcular la economía. Y bueno, él se quedó 5 días. Cuando el quinto día se va, nos piden todos los empleados que estábamos en el hotel que formamos una fila y traen una especie de cafetera de loza. Yo voy a mí sin mi besa. A uno que me quedo en la cafetera. Al fin, y que tengo jaro, el embajador les está regalando lo más caro que le tiene en su vida. Ahora mañana, pero tengo una mañana, no me está con plata para comprar, hay que vender ahí, ¿verdad? Bueno, y entonces él sale y dice: esta vasija tiene más de 3.000 años y pertenece a sus familiares más antiguos. A ver, ¿qué hace esa cama? Va a esa baja escuela, como va a ver basura en Viasacue, Pegma de Guare, Alcoamo, Ulpao, Aprende a verme, Apeguá, Pedro Uana, Eguave, Baisique, Bajiare, Apeguare. Bueno, esto es lo que se encontró acá: 5.200 años y 12.000 años de antigüedad para los que viven acá en el Amambaya. Y allí inclusive me voy a dar el otro comentario. 1988 hasta 1990 vino a Paraguay una investigadora muy conocida en Europa. Ella hizo su tesis de licenciatura en lingüística en la Universidad de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, perdón. Y vino a 4 países de América para buscar lo que para ella eran las palabras más antiguas de estas regiones. Y visitó Guatemala, donde estaban los mayas, visitó Perú por los incas, visitó Bolivia por los aymaras, y visitó Paraguay acá con los guaraníes. Y tuvo la oportunidad de conversar con una persona que por muchos años, ya él era combatiente de la Guerra del Chaco, era un héroe de la Guerra del Chaco, el general Miguel Ángel Llegos, quien fue mucho tiempo vicepresidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de esta institución nuestra. Y cuando le pregunta cuál era la palabra más antigua que había en el idioma guaraní, él le dice 2. La primera más antigua es Amambailes, que está mal pronunciada, es Amambaú. Así como no es Paraguay, es Paraguay. Así como no es Uruguay, es Uruguay. Así como no es Tacuarí, es Tacuarí.
así como no es i-ind, es i-ind, porque la i no existe en el castellano. Y al no existir en el castellano, el que habla castellano pronuncia la i como i. Ahorita de Amambaila. Y le dice él, ¿qué es el Amambaila? Y él le dice, es el helecho. Yo le pido a usted que busque en un diccionario botánico, en un diccionario de geología, en un diccionario de ciencias naturales, y va a encontrar que la primera definición que se da del helecho es vegetal postdiluviano. Vegetal postdiluviano. Y fíjense en lo siguiente, le dice, la palabra amá significa lluvia. Y en guaraní, cuando queremos indicar algo que acaba, que termina, tenemos dos maneras de hacer. Cuando la palabra es oral, usamos pa, y decimos, por ejemplo, ocarupá, jaojo, ocarupá, ogatapá, jaoñenó, pa. Pero cuando la palabra es nasal, usamos mba y decimos once mba, once mbaite, no decimos once paite. Y si alguien dice once paite, dice mal, es once mba. Igual que onwaje, que es onwaje mbaite, mba. A pepe no amá nasal, a ojo ese mba, amá mba al acabar la lluvia. ¿Y qué es ir? Y si, por ejemplo, yo le digo acá a la profe, en embo, ¿qué va a hacer ella? Se va a parar, se va a erguir, va a crecer de abajo arriba. Y el Amambay es eso, lo primero que crece después de la lluvia. De allí viene el nombre de Amambay, que después pasó a llamarse Amambay o Amambay. Los brasileños inclusive mantuvieron el acento en la U, que es para ellos I, Amambay de Irakura. Bueno, entonces por allí viene un estudio de una palabra la más antigua. Ellos fueron testigos. No es que llegaron los conquistadores y dijeron, mira qué lindo lugar, vamos a llamar a Mambay. Veamos que era más que hoy piensan, o hable, piensan hoy que era. Lo mismo ocurrió con la segunda palabra que le dio, Paraguay. Y le dice la investigadora, le dice al general, yo estudié y encontré que Paraguay significa agua que viene del mar. El general Negro le hace una aclaración y le dice, ¿usted conoció el río Paraguay? Y no le dice, yo le invito a que conozca. Y cuando usted llega a conocer el río Paraguay, se va a dar cuenta que el río va al mar, no es que viene del mar. Entonces, ¿qué es? Pará significa mar, y el Chaco fue un mar, antiguamente fue un mar. Allí se encuentran fósiles marinos, allí agua salada, hay suelo salino, agua salada, agua de mar, ¿verdad? Y entonces el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano, el Chaco argentino fue base del mar. ¿Qué pasó? Hubo un cataclismo, cuando llegó ahí más para vivir, más para vivir. Pero tardó mucho tiempo. Da esa cuestión que llegó acá. A perdido ya que un ejemplo se va. A perdido este guá, o guante, o guá, porque corre lentamente. Y es el río del mar que desapareció. Hubo un mar acá. Y se cree que el resto de ese mar se llama Pantanal. Bueno, le digo esas dos palabras. Y lo que le quiero contar es que más o menos 2 años después, esta profesora nos escribió y nos envió la copia de su tesis, la que ella defendió en la Universidad Autónoma de Madrid, con la calificación máxima, siendo la parte más importante de su trabajo la revelación que le hizo el general Miguel Ángel Hierro con respecto a la palabra Amambay. Su trabajo fue calificado con la máxima calificación, sobre todo por ese aporte que ella llevó acá de América y particularmente de Paraguay. Así que le estoy dando algunas referencias importantes para el manejo. Nadie puede querer lo que no conoce. Cuanto más conocemos algo, más nos gusta. Tenemos que tener lo que se llama sentido de pertenencia.
ya cubana beñaneta, y beñaneta, bañanderoga, ñanete de cuera, dani tele, baltusarea. El resto de caer. Pero lo más importante es tener un sentido de pertenencia. Ustedes que están acá en la frontera, con más razón, era la preocupación del profesor ingeniero, la preocupación acá de hace tiempo, de la profesora Marcelina, de toda la gente que están trabajando acá, el mantener siempre la identidad. Eso no quiere decir cerrarnos y ser fanáticos, pero y cuando más aparte, me voy para el club, más página de la O, a pegar de pueblo. Bueno, esto es entonces para tener en esta primera parte una referencia a de dónde venimos. Estamos hablando de acá solamente acá en Mambay 12.000 años de antigüedad. La población más antigua del mundo no es americana, no es europea, no es asiática. La población más antigua hoy, según la ciencia, es de África. Está en un país que se llama Etiopía. Los resultados de esa investigación fueron dados a conocer en el año 93-94 también. Y se habla del hombre que vivió allí con el nombre de Australopithecus ramidus. Y se calcula que tiene 5 a 6 millones de años. 5 a 6 millones de años tiene el nombre, el ser humano hasta hoy el homínido más antiguo. Y fíjense que la población más nueva es la americana, acá apenas 12.000 años y está acá en el Amapay. Y 5 millones tiene el ser humano. El ser humano que, según este estudio hecho, en algún momento se hizo Homo erectus, se hizo Homo habilis, ¿verdad? Y se hizo Homo sapiens, se calcula hace 750.000 años. Y a partir de allí fuimos sapiens sapiens, y bueno, hoy sapiens. Bueno, vamos a ir un poco más acá. Llegan los españoles, se produce la conquista, se produce la colonia. La conquista y la colonia, en este caso, implican imposición. Llegan acá, ellos son los dueños de esta tierra. Y con ellos traen el castellano. Y con ellos traen la religión cristiana, católica. ¿Y qué fue lo que se dio? Que, primero que nada, acá nuestros libros son muy amables. Todo aparece en color de rosa. Llegan los conquistadores, primero formaron la pipa de la paz, todos muy contentos, sin ningún problema, hasta que los varones indígenas dicen: acá están nuestras mujeres, pueden tomarle a su esposa. Pues esa es la leyenda. La realidad, estamos hablando de una partida de tipos que venían de una prisión, estuvieron cuánto tiempo, el prisionero viene acá, en una partida de mujeres muy lindas, que acá no hubo permiso ni pipa de la paz acá. Violaron a cuantas mujeres encontraron, ¿verdad? Esa es la triste realidad, que está documentada también en muchos libros, que lastimosamente muchos de esos libros ni siquiera conocemos. Y allí, estas mujeres indígenas que tienen hijos de estos españoles, que fueron siempre responsables porque dejaban un hijo acá, buscaban a otra mujer y otras cosas, no me ve cuánto yo. Y esa criatura que nacía era educada por quién? Por el papá, por la mamá. Y la mamá, ¿qué idioma hablaba? Guaraní. Aupero que dijo que guaraní, imbarete, yepemo o mi español, pero acojado. Ya en 1600, cuando ellos intentan catequizar, o sea, adoctrinar en la religión cristiana a los indígenas se resisten a aprender el castellano. Y se busca una lengua común, que acá en el lado brasileño le llaman lengua giral, y acá nosotros llamamos lengua general, y esa lengua es el guaraní. Y allí es cuando el guaraní se comienza a utilizar para traducir los textos cristianos al guaraní. El cristiano le coge oñembo ape, oñembo a guaraní le coge. Pero veían que el cristiano en Baje, el guaraní pero en Baje. Bueno, entonces allí empiezan los primeros libros, las obras del padre Luis de Montoya, 1727, el antiguo vocabulario, en la lengua guaraní, aparecen otros, el indígena Nicolás de Cuba, que hizo traducciones de sermones y ejemplos. Y vamos avanzando hasta que una partida de estos mestizos, ya de la época de la colonia,
en torno ya cerca de la fecha de la independencia, comienzan a crear las bases de la revolución del 14 y 15 de mayo que finalmente nos dio la independencia. Y una cosa notable es que el santo y seña que se utilizó para, en este caso, entrar al cuartel de la Ribera era un santo y seña guaraní. El de que estaba de este lado tenía que decir Eyucá y el otro tenía que decir Peyaguá. Eyucá, Peyaguá. Y con eso se hizo la entrada al cuartel de la Ribera y se le pidió la rendición al gobernador Velasco. Y a partir de eso Paraguay se declara independiente. En un territorio totalmente guaraní. Viene después Gaspar Rodríguez de Francia, y Francia habla guaraní, todo el mundo hablaba guaraní, él escribía a sus delegados de frontera guaraní. El primer himno nacional paraguayo, hoy en día el himno nacional, ahora que me acuerdo, el primer himno nacional paraguayo es de la autoría de un señor de Caraguatay, que en tiempo del doctor Gaspar Rodríguez de Francia escribió el primer himno, Tetá Momorajey, ¿verdad? ¿Qué más? Termina el periodo de Francia, viene de López, Carlos Antonio López, él comienza a ocuparse más del castellano, llega la guerra del 70, en la guerra grande, y hay un dato que aquí tenemos que recordar siempre. Antes de empezar la guerra, los brasileños, los argentinos, los uruguayos manifestaron una preocupación, que no era tanto el de pelear contra los paraguayos, sino que cómo hacer para destruir el vínculo que relacionaba más fuertemente a los paraguayos. Más que te apeñan en yo varias teterías en a Pepe Guaraní. Al punto que las palabras del famoso Bartolomé Mitre, presidente argentino, quedaron en la historia. Él decía: si queremos destruir al Paraguay, destruyamos primero el idioma guaraní. Y empieza la guerra, y notablemente en 1867, esta semana, ahora, el 16 de mayo, se recordó un año más en que López le llama a los más destacados conocedores del idioma guaraní en Paso Cucú, en 1867, y le dice que ya posible tenía que hagan un abecedario, y con ese abecedario vamos a hacer nuestras publicaciones. Y así apareció entre uno de esos tantos diarios el Cabisurí, el otro el Cacique Lambaré, el Centinela y la Estrella, 4. Y el primero de ellos, Cabisurí, era el que se publicaba totalmente en guaraní. Uno de los versos que escribió Natalicio de María Talavera, Guaí, decía: Bojapu añarimbaco y arina yegoí, oyoaba anga, caía guaja mopi, pero segundo el caíba tolomite yaguaba en el socorro en mopi, la triple alianza guá. Animaba y bayoño moí, peteñi, él mejor ya comía el contrato hoy exclusivo de Paraguay. Es lo que él escribió y lo que se usaba para burlarse del enemigo y tratar de levantarle la moral a la tropa paraguaya. Eso está en el Cabisurí. Ustedes pueden descargar el Cabisurí de internet. Pasa la guerra, muere López acá cerquita, 1870, 1 de marzo, aquí de abajo, solo Corán. Y 6 días después, el 7 de marzo de 1870, las fuerzas de ocupación ordenan, prohíben el uso de la lengua guaraní en las instituciones educativas. Prohíben a nivel Picurú. Y de allí también se le sumó a eso que en Paraguay no quedó nada, prácticamente nada, diezmado. Y su pago ya le estaba gustado. Y lo que querían ser docentes tenían que ir a la Argentina. Iban a Paraná, se le formaba allí a Pepe Ñemungueña Camecuera, a Guaraní Muñeeva Guarango, una de Guaraní Muñeeva, a Teñi Eva ahí. A Agapejo, Pepe Nenechano, Pejendrua Muñeeva Guaraní, pero yo también Guarango. Y de allí viene, de la época de los 70, aparece Guarango. Bogu me aprende a meter con el tema, es de yo que haya llegado a Guaraní, de los campesinos, de los indios,
Ahí me tengo una guaraní, forma agresiva. Yo tenía un amigo que toda su vida habló guaraní y él me decía, no te hago tranquilo eso, hago que alguien no sea hable eso. No es que nadie me haga. Pero lo delicado fue lo que se aplicó en materia de castigo físico, porque eso en el mundo no hay un idioma tan perseguido como el guaraní. La pe oye eva guaranime, oye moñezú, oye ejabuere guaranime, oye moñezú, mitad lusura. Anda, ena oye moñezú de la pesa ibiari, upe oye muy más de ukire saguazú. Upeoni moima sube itaku'i, upeoni moi yepe abatitu picu'i, upeoni la bebe tapita, y hace otra tapita que pea ari de suara, de ni abuelo guarani. La dicen a ni que le upe. La era mupea, hoy de yurubetea, que todo te tengo cuando habla, pero yurubete, ni harube, o abine ni abe. El yurubete se oye que llegue más guarani, no de eulara. He conocido casos, yo me he dedicado a recolectar anécdotas de la gente que, entre ellos, por ejemplo, una profesora, que hoy es profesora, cuando ella era criatura en la escuela, le descubrieron a ella hablando guaraní y le mandaron a hacer un collar de ese caille poquete. Le vamos a mover en Yayuri. A ella, la profesora, iba a ir a tener los abuelos. Ahora ella lleva a la grande por se llama a nivel y ella lleva a la niña. Y ella viene al otro día con su collar. Oye, por capaz de ser o correr la escuela con la cual que hija, no voy a hablar más guaraní. Recreo ver. Castigo, castigo, castigo. Sin embargo, hoy estamos acá. Hoy estamos acá hablando guaraní. Estamos acá con gente que habla guaraní. Estamos acá con hermanos que son panistas veteranos guaraní. El guaraní sigue vivo, pese a todo. Increíble. Acá está el resultado. Casi 70% del Paraguay sigue hablando guaraní, pese a las prohibiciones. Pese a todo tipo de castigo que sufrió la gente. Había mamás que se iban a la escuela con su hijita y le decían a la profesora, a mí quieren que yo se vea guaraní. O sea que el hipoteca estaba César. Hasta eso se le metió en la cabeza. Vean que veo una mujer en la cama. Y eso no es cierto. Sencillamente el sistema educativo no funcionó hasta ahora guaraní. Apenas está funcionando guaraní. Y con ese apenas, todo lo que están enseñando en escuelas y colegios saben muy bien que sus alumnos les entienden mejor cuando les hablan guaraní. Y que ustedes saben que eso y por eso le están hablando guaraní. Haciendo así de cuando uno entra y uno le habla a la criatura, y eso es castellano, yo creo ya, o acá, o mañana un buen vale, te gano de vida. Rengi llevo a mí, y hago, lleve algo que hay que correr, que te hace hoy, hago por ando, o vaya, vale, lo que un buen nada, el castellano no es que hay que padre. Esa es la diferencia. Entonces, si avanzamos un poco más, después de la guerra del 70, de todos esos castigos, lastimosamente viene otra guerra, pero en esa guerra otra vez los paraguayos dijimos, petimba, ay, ¿qué te voy a decir? Coño, no me vuelve, guaraní. La icuñani que yo ayer ya te volví guaraní, prohibido, pero la gente igual hablaba. Viene la guerra, y en la guerra del Chaco, Estigarribia, así como López, dispone un 28 de mayo de 1933 que el guaraní sea el idioma oficial de las tropas paraguayas. Y todos los mensajes, órdenes, tenían que hacerse en guaraní. Y todo pasó a tener nombre guaraní. Un teléfono de campaña, Isipó la liana ñe'e que habla. Pesado. Una ametralladora pesada, sentada sobre dos patas, parecida a un sapo, cururú. Vean cururú, una ametralladora pesada. Una ametralladora sostenida por 4 patas finas. Yo voy a meter Maracayá, y la ametralladora liviana, a pesar. En una de las batallas,
la frontera con Bolivia, llega una tropa paraguaya al único lugar donde había agua. Este año kilómetro y kilómetro, ni una gota. 750 soldados paraguayos, 350 y meter 400 días que tuvimos hoy que Yapira y Caneoa, y quedaron unos 300, 350 todavía con la posibilidad de poder pelear todavía una batalla. Y cuando ellos llegan allí, una tropa de avanzada, un puesto de observación, les avisa a ellos que a ese mismo lugar donde había agua venía una tropa boliviana de 9.000 hombres. 9.000. Había 700. Hay que actuar en 300. Ahora joven paraguayo a ti Luisa. Oye, la socorro la con Manchaco, la comando del Chaco. Hago un poco eso de cosa. Con iré, caballo, getimamos a cuiva o jota de piare. Que antes ponemos a pasar sobre el cada rato, con iré, caballo, getimamos a cuiva o jota de piare. Cada rato ponemos a pasar. Como ajeno, a mí boliviano, pobre, con ya que se me esperaba ni que ahora ni me. Vamos a esperar y aprender la mensaje. Ambos asados no se sacan su espera. No se sacan el ointe con su espera. La coherencia por el problema al amanecer. Por la no entendía de que iba a la caballo que llevamos a un caballo de 3 patas. Irá a salvarlos a ustedes de cientos de 9.000. Vaya de caballo le tenemos a vos apoyar mutilado mío por el lado. Eso es lo que no entendieron. Y lo que finalmente eso significó, ¿saben qué es? Caballo que tenemos a apoyar al tercer cuerpo de caballería, que nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie porque mi caballo no ya me queda peor. Y con esa frase, el Paraguay gana una de las más grandes batallas de la guerra del Chaco. Y los bolivianos que no se sacan allá. La escuela de que viene ahora mismo en Yandel con la gente de Brani, Yandel con la Paisa. Y seguimos avanzando. En 1944, por primera vez, un ilustre paraguayo, Reinaldo Julián de Cruz La Rosa, empieza a enseñar guaraní en la Universidad Nacional de Asunción, en la que hoy se llama Carrera de Letras en la Facultad de Filosofía, que se convierte en Facultad de Filosofía en 1948. Ese mismo profesor, en 1961, empieza a enseñar en el Colegio Nacional de la Capital, enseña en la Academia Militar, en la Academia de Policía, y en 1971 ese profesor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa empieza el primer curso para profesores de guaraní en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. En 1972, gracias al doctor de Cruz La Rosa, se crea la Secretaría de Lengua Guaraní del Ministerio. En 1972, gracias a De Cruz La Rosa, se crea la licenciatura en lengua guaraní, que este año empezó a funcionar en 1973 y este año cumple 50 años. Y también, gracias a De Cruz La Rosa, antes, en 1967, el guaraní entró a la Constitución Nacional por primera vez en la historia como idioma nacional. Él pidió que sea idioma oficial, pero la Convención Nacional Constituyente entonces aprobó que sea solamente idioma nacional. Por esa razón es que esa Constitución se aprobó, se promulgó el 25 de agosto de 1967. Por esa razón es que se adoptó el día 25 de agosto, día de la promulgación de la Constitución de 1967, como Día del Idioma Guaraní. Porque en esa Constitución estaba el artículo 5 que decía los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será el uso oficial del español. Artículo 5. Y el artículo 92 que decía el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. 2 artículos en la Constitución de 1967, repito, promulgada el 25 de agosto, por eso el 25 de agosto es el Día del Idioma Guaraní. Bueno, después ya voy a redondear esta parte. En 1987 el guaraní entra a lo que antes se llamaba nivel medio en el ciclo básico, primero, segundo y tercero, que hoy en día sería séptimo, octavo y noveno grado.
en 1987. Y 2 años antes, en 1985, nosotros fundamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que ahora estamos a cumplir 38 años, como Ñandatir o Huiticotaina, 38 años. En 1992, el guaraní entra en la Constitución Nacional como idioma oficial, artículo 140 y artículo 77. El 77 de Tecoteña ya le sale Toconá. Ya está en ¿por qué? El artículo 77 dice que el ciudadano tiene derecho a recibir educación inicial en su lengua materna. Si habla guaraní, tiene que recibir educación en guaraní. Es una garantía constitucional eso. Todo ciudadano tiene derecho a recibir educación inicial en su lengua materna. En 1994 empieza la reforma educativa y allí se introduce por primera vez la enseñanza guaraní y castellano, que de eso hasta la fecha han pasado prácticamente más de 20 años. En el año 2010, en diciembre, se aprueba la ley de lenguas. En el año 2011 se crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En el año 2012 se crea la Academia de Lengua Guaraní. Y un dato importante también, en el año 2017 el guaraní pasa a ser idioma oficial del Parlamento del Mercosur. En toditos estos acontecimientos, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tuvo una participación decisiva. Nosotros estuvimos en casi el 99%, para no decir 100%, de esos logros que hoy tiene la lengua guaraní a nivel nacional. Muchas gracias. Esto que entonces les hice así rápidamente, a las personas que se dedican a la promoción de guaraní y se llama Diploma Amigo Solidario del Idioma Guaraní, otorgado a David Cecilio Campos Pérez por su incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo Amigo Solidario del Idioma Guaraní. David Cecilio Campos Pérez, Claudio Dejada, Marcelino Metané. Que llegue esa clase. Aku je tabisa ketemu guru su voy harada dengan anak mereka Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Voy a Marcelina Muñoz ahí una acaba en la Facultad de Ciencia Agraria, profesor ingeniero Ramón Martínez. Habemia ya voy a se pegaron se aguaraba ahí, peina peisa unire hina yesakwa pepa osurimi allá por en pujo amambai ara cuella ara mora pote bebé pero una sayo hina y asai oye heroa hina peisa por hecheleta ha sembago ara hina uahene ha uine hina yesakwa bahina hasta saku semuanya hasta hina tenun dan ete ara tanya pona beha kontem yapu ha pesa yo masai hangwa hina nyane awanye tebe manandu mai ponete akoite seha eva mai ponete yo poira mo jawa ko nyande kurakwe nya masai hangwa hina pe nya nyande tawaran duri aku oyo itu pe hina nyande nyemonde nyande biku nyande mani nyande kurai apa sih mungkin itu oire pesa ya sakwa aku jadi yo aja muchas gracias. Y ahora tenemos otro reconocimiento que le quiero pedir siempre acá a la profesora Marcelina. Marcelina tiene en su haber un largo trabajo acá con todas las profesoras que la acompañan y que volvió a cobrar vida poco antes de la pandemia. Un tiempo dejamos de trabajar acá, pero volvimos con fuerza y gracias a este intenso trabajo hoy el guaraní está presente otra vez en Capitán Mado con ella y en Bellavista Norte, que está acá también
la gente de Bellavista Norte, a través de la profesora aquí, la verdad. Quiero pedir un fuerte aplauso para la gente de Capitambao primero, ¿sí? También a la gente de Bellavista Norte, que está presente acá. Y este diploma nosotros queremos hacerle presente acá al director de la filial de Pedro Juan Caballero de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien es el responsable de organizar este evento en compañía de la profesora Marcelina. Entonces quiero pedirle a la profesora Marcelina si por favor puede entregarle este reconocimiento al profesor ingeniero agrónomo Ramón Martínez. Aquí, ingeniero, por favor. República del Paraguay, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la República del Paraguay otorga el presente diploma de honor Yeheshakua al profesor ingeniero agrónomo Ramón Martínez Ojeda por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua guaraní. Oyakutasore guaraní ereco rancupape jamón baretere ñaneñe oñondibepa. Profesor Dr. David Galeano Olivera, director general Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fernando de la Mora, 20 Yasupó, 2023. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la Universidad de Agronomía. Voy a dejar a David Galeano y el equipo del Ateneo acá en Pedro Juan. También me siento orgulloso, ¿verdad?, de esta distinción, y desde luego vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, nuestro dulce idioma, ¿verdad?, cultivando esto, y más bien todavía por decir esta historia que nos presenta el doctor Galeano, y por allí allá y pues al principio ya hay jugamos, ya hay jugamos. Ahora y verdad que ustedes agradecerle a la misma ahora y gracias, gracias. Gracias. Y tenemos dos distinciones más que queremos, en este caso a través de David Ocampo, hacerle llegar una a la municipalidad como institución y otra al señor intendente municipal, por razones que son muy importantes. Cuando la profesora Marcelina en algún momento se acercó acá a la municipalidad pidiendo el respaldo de la municipalidad para el proceso de que ante el Ministerio de Educación el profesorado de lengua guaraní continúe desarrollándose, el intendente, sin muchas vueltas, enseguida elaboró la nota, le entregó a la profesora, y esa nota nos sirvió con muchas otras que recibimos de todo el país pidiendo que el profesorado de lengua guaraní continúe. El trámite sigue, pero por lo menos en el momento que necesitamos, la municipalidad nos abrió sus puertas, el intendente también. La vez pasada, cuando vinimos a acabar la colación, nos recibió muy amablemente en su despacho y nos acompañó en ese proceso que tiene que ver con el guaraní. Hoy nuevamente la municipalidad abre sus puertas para que este seminario se desarrolle acá. Entonces, son dos distinciones, una para la municipalidad de Juan Caballero y la otra para el señor intendente municipal, que otra vez le ve a la profesora Marcelina, que pueda entregarle en este caso a David Ocampo y que le pueda hacerle llegar después a tanto la municipalidad, la persona del intendente y el intendente aparte también. ¿Sí? El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la República del Paraguay otorga el presente diploma de honor Yeheshakua a Ronald Enrique Acevedo Quevedo por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Señor intendente, estoy seguro que en el idioma guaraní.
El mismo texto de ese, pero Ok, muchas gracias. Estaba en el cual Rerape, para el intendente municipal, licenciado Ronald Enrique Acevedo Rerape, a Yujico Cuatia Antán, Yeshakwa, Ha Arroyase, Ha Euhaiku Añete Ave, Jaime Nevanit, Upeare Apañumande Poricuri, Ijehui, Acucoje, o Moijamajera, Aujepuri Hanwa, Ministerio de Educación y Cultura, Beca Tamasina, Amigo Pañane, Ñanabañe, Lejebamba. Muchas gracias. Recibo con honor esta distinción para ser intendente. Muchas gracias. Tenía mandada presidente Caraí, había de mismo, ese ave, guaraní me ave se llegó a varios de tú, a Caraí, mira tú se ave será Dios, Nel Benítez Suárez. Jaco ave, lo muy como, te mismo, a esa oreja, vengo a subir. Pete Hamilwa, Jacoape, o esa cata, la se compañera, era de la hora de cultura, era Coptecu, por el ojo, no hizo rojo, no como país de Rotena, Jacoape, o esa cata, la se compañera, era en el A pesar de Juan Garo sacar siempre ver la agricultura, siempre lo mantener ojo, siempre lo tuisa ver ojo, puñale ni guaraní. A ver, si quiere siempre la agricultura de los que ya iba a aire, jamás que te haga de jabe o de me jabe ojo, me jabe siempre la agricultura y lo siempre lo mantener, siempre lo voy a más adelante, a ver la sacar de la agricultura, okay. Oye,